Soy Noé Nazaret Salazarte, soy estudiante de la Universidad de Guadalajara. A continuación hablaré sobre un tema que ha tenido mucha envergadura en nuestra historia, y no solamente en la historia, también en la actualidad. Este tema son los derechos humanos. Los derechos humanos son normas que integran y protegen nuestra dignidad como seres humanos. Los derechos humanos rigen nuestra conducta dentro de la sociedad. También es importante mencionar que dentro de estos derechos no existe ninguna discriminación, es decir, no importa tu color de piel, no importa qué lengua hables, tu ideología, tus pensamientos políticos o económicos. En realidad no importa lo que tú opines o cómo eres físicamente. Estos protegen a todos y todas los ciudadanos de este mundo o de este país. También es importante mencionar que el 10 de diciembre de 1948 la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, estipula que estos derechos deben ser garantizados y respetados por el Estado. Es decir, que el Estado no debe de interferir y más bien se debe de preocupar porque sean aplicados en la sociedad. Es decir, que conforme tú tengas un problema, pues estos derechos humanos de alguna forma nos ayuden a solucionar dicho conflicto. También, como ya lo dije, han tenido trascendencia a través de nuestra historia. En la historia se redacta desde la época de la colonia. En la época de la colonia, cuando los españoles de alguna forma castigaban a los indígenas o los explotaban con horas de trabajo. Al ver esto, los frailes fueron y denunciaron estos abusos ante la corona española. La corona española desde ahí empezó a tomar ciertas medidas que de alguna forma fueran protegiendo los derechos de estos indígenas. La consolidación de organismos internacionales como la ONU, el tema de los derechos humanos ha tenido una gran evolución a través de nuestros tiempos. En México, el 10 de junio del 2011, se publicó en el Diario Oficial de la Federación una ley que estipulaba un cambio radical en nuestro sistema jurídico que tenía que ver con los derechos humanos. Este cambio hizo una estructuración tanto interna como externa. Es decir, se tenía que ver también en todos los niveles de educación de nuestro país. Incluso se empezó a ver en materia ya de derechos humanos para que desde pequeños se nos inculcara este conocimiento o esta cultura de que los derechos humanos se nos estipulan desde que nacemos. Entonces desde aquí pues han cambiado muchos aspectos en nuestra vida. Ahora ya sabemos cómo quizá defendernos o quizá con qué derechos contamos. Para tratar de concluir este tema, es importante mencionar que los derechos humanos han tenido gran relevancia. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos en nuestro país es la que se encarga de regir estos derechos. Quizá no ha tenido gran autonomía como nosotros pensamos, porque de alguna manera el Estado influye también en esas decisiones. Es importante mencionar que nos basemos mucho en esto, porque así sabemos cómo actuar ante una problemática y de esta manera no violen nuestros derechos o se permitan injusticias en contra de nuestra persona. Pues esto es lo más importante de este tema. Gracias.